Hemos tenido un optimismo en la bolsa debido al aumento de la confianza por los EPS. Bloomberg aquí nos dice que hay una mentalidad de recesión apocalíptica que mantiene fuerte al S&P 500, y es que las empresas siguen superando las expectativas de beneficios. Están apuntalando sus resultados, recortando sus costos y acumulando efectivo para evitar los impactos de una desaceleración económica. Aquí FactSet también nos dice que en este primer trimestre de este 2024, que ya han reportado, por cierto, el 92% de las compañías del S&P 500, el 78% de estas que ya informaron, pues tienen una sorpresa positiva en su EPS, y el 59% de estas informaron una sorpresa positiva en los ingresos. También tenemos aquí que Edward Jones nos dice que los resultados del primer trimestre brindan confianza adicional en que las ganancias del S&P 500 están en camino para crecer alrededor del 10% este año. La sólida aceleración de los beneficios respaldan las ganancias del mercado. Y como lo podemos ver tanto en Estados Unidos como en Europa y en Asia Pacífico, se presentan bastante prometedoras. Y además, no solamente para el año 2024, JP Morgan también nos dice que las 7 magníficas y el resto de acciones del S&P 500, las 493 empresas restantes, pues van a crecer a doble dígito también para el año 2025. Edward Jones nos dice que las acciones están cerca de máximos históricos y alrededor de un 8% por encima del pico anterior del mercado alcista de principios del año 2022, pero también lo están las ganancias, como lo hemos visto en los últimos gráficos. Un comentario aquí, muy rápidamente, es que la subida en la bolsa pues está viniendo acompañada por ganancias, es algo que es muy bueno, pero la pregunta sería ¿hasta cuándo vamos a tener este optimismo y hasta cuándo va a ser sostenible? ¿Hasta cuándo las compañías van a seguir batiendo las estimaciones de los analistas? Por el momento, al menos por ahora, parece que la fiesta va a seguir continuando. El último reporte de The Conference Board también nos da señales bastante positivas. Nos dice que la medida de confianza de los CEOs aumentó a 54 en el último trimestre versus 53 que fue en el trimestre anterior. Los directores ejecutivos siguen siendo cautelosos de cara al próximo año y esto pues se ve evidenciado con lo que indica Bloomberg en un inicio, ¿no? También tenemos que la mayoría de estos CEOs estadounidenses ya no anticipan una recesión el próximo año. De hecho, el 65% de ellos no anticipa una recesión en los próximos 12 a 18 meses. Vemos que esto de aquí pues ha ido aumentando. Y tenemos este optimismo pese a que estos CEOs esperan que la Fed solamente dé 2 o menos recortes de tasas para este 2024, algo que a inicios del año era imposible de pensar. Aunque claro, la fiesta no llega para todos igual. Apolo aquí nos dice que el 41% de las empresas del Russell 2000 tienen ganancias negativas, y nos sorprende que la subida de la Fed tenga un impacto más negativo en las empresas de pequeña capitalización y mediana que en las empresas de gran capitalización. Pero aún tenemos riesgos en el aire y nunca está de más ser cauteloso. Crescat Capital nos dice que cada vez que los diferenciales de crédito han alcanzado niveles históricamente bajos, que es lo que está sucediendo ahorita, fue seguido por un ciclo de aumentos de la Reserva Federal, que también lo estamos observando ahora. Últimamente dice que en últimas instancias generó una tensión económica, mayor riesgo de incumplimiento, diferenciales crediticios ampliados y posteriormente otra flexibilización por parte de la Reserva Federal, algo que ha sucedido muy comúnmente. Estos spreads bajan, pues suben las tasas de interés, vienen las tensiones, los spreads suben y la Reserva Federal tiene que bajar las tasas de interés otra vez. New Edge nos dice que los índices de gerentes de compras del PMI del ISM fueron decepcionantes. El indicador de manufactura volvió a caer a territorio de contracción, mientras que el indicador de servicios cayó en contracción por primera vez desde el año 2022. Y ahora, ¿por qué son tan importantes los PMIs? Pues aquí New Edge nos da un resumen muy bueno. Nos dice que existe una relación entre el crecimiento de las ganancias del S&P 500 y el diferencial entre los nuevos pedidos y los inventarios del PMI manufacturero del ISM. Entonces, esto de aquí pues viene a ser como una especie de un indicador adelantado. De hecho, aquí la gráfica está con un retraso de 6 meses para que las dos gráficas puedan empalmar bastante bien. Sin embargo, pese a que recién hemos tenido estas pequeñas contracciones en los PMIs, todavía es demasiado pronto para, tratar de predecir una rebaja en los CPS.
Pero hay que tener en cuenta que si ocurre un mayor deterioro del PMI, o sea, esto sigue cayendo, pues esto va a desafiar esta narrativa de fuerte crecimiento y potencialmente provocaría revisiones a la baja de las estimaciones de los CPIs, lo que probablemente sería un desafío para los activos de riesgo en el corto plazo. Aquí estamos hablando lógicamente de acciones. Bien, la siguiente sección, ¿dónde invertir? Primero, el Global Risk Love está en el percentil 74 de su historia desde 1987. Se acerca a la euforia. Entonces, estamos en una zona en que a nivel global, ojo, de aquí estamos utilizando el MSCI World, a nivel global nos encontramos muy cerca a una zona de euforia. También tenemos aquí Goldman Sachs que nos dice que el mejor ratio Sharpe está para las financieras en lo que va de este año. En segundo lugar tenemos al oro, algo de lo que ya hemos hablado en videos anteriores. Y aquí también otras nuevas gráficas con respecto al oro. State Street nos dice que los millennials tienen una mayor asignación de oro, un 17% en comparación de los generación X, 10%. Además también muestran una mayor proporción de millennials que prefieren los ETFs de oro en comparación de otras generaciones. Es un producto bastante más sencillo y demás, esto es entendible. Crescat Capital también nos dice que las mineras juniors de oro todavía tienen que surgir como una oportunidad excepcional, ya que en una ola de fusiones y adquisiciones junto con la especulación está lista para desbloquear el potencial de este segmento de la industria que durante mucho tiempo ha sido pasado por alto. Para resumir muy rápidamente, si crees que estás llegando tarde a la fiesta del oro, una inversión relativa favorece a las mineras juniors frente a las seniors. Goldman Sachs también nos recuerda la fuerte demanda de las acciones japonesas que estamos teniendo actualmente. Y luego tenemos una serie de gráficas de Bloomberg que aquí sí hay que ponerle bastante atención. Nos dice que el reapunte de las acciones chinas tiene muchas características de un reapunte duradero. Primero porque tenemos una señal a nivel técnica, vemos que aquí pues se ha pasado esta línea de aquí, y también nos dice que los flujos favorables han reducido la salida total desde enero de 2024. Vemos que más o menos desde aquí, pues estos flujos, la salida de dinero pues ha ido reduciéndose. Y los inversores de China continental a través del programa de Stock Connect han sido positivos en todas las sesiones excepto en dos que han sido aquí y aquí en los últimos 52 días. Número 3. Los analistas mejoran sus pronósticos de ganancias por acción para los componentes del índice del CCI 300 en abril por primera vez en 7 meses. Es justamente lo que estamos viendo aquí, que lamentablemente el color de la gráfica no ayuda para, tratar de detallar más las cosas. Y punto número 4. La mejora en las provisiones de ganancias en abril y en lo que va de mayo es un posible indicador de la caída de 3 años de las acciones chinas puede haber tocado fondo. Los mínimos anteriores en el año 2014, aquí 2016, 2018 y 2020 fueron seguidos por un aumento agregado en las estimaciones de ganancias durante los siguientes 3 meses. Y es muy probable que nos encontremos también en este punto. Luego también, para terminar con esta sección, BofA nos dice que el precio relativo de las acciones de Estados Unidos y China pues está en niveles bastante elevados, algo que no se veía más o menos desde los años 70 y pico. Y aquí Harnett, el analista del BofA, nos dice que sería muy apropiado que en esta era de operaciones dolorosas de las acciones chinas pues tuvieran un desempeño ampliamente superior en el periodo previo a las elecciones de los Estados Unidos. Ojo con lo que se podría venir aquí con las acciones de China. Bien, luego BofA también nos dice que la generación solar de abril fue un 37% mayor al interanual. También hemos hablado de temas aquí energéticos, aquí otras más gráficas para apoyar estas posibles oportunidades que se pueden dar. Y el BofA también nos dice que se espera que todas las energías renovables crezcan aproximadamente 39 gigavatios este verano en comparación con el otoño pasado. Y ojo con este reapunte que específicamente van a tener la energía solar. Bien, semiconductores. La capacidad de fabricación de semiconductores de Estados Unidos se triplicará para el año 2032, según aquí la Asociación de Industrial de Semiconductores y Boston Consulting Group. Y luego tenemos esta gráfica de Wisdom Street donde tenemos el P/E ratio de las 7 magníficas más Netflix. Esto ya que es para que lo revisen a detalle, vean cuáles son los P/E adecuados y demás. Una gráfica para que ustedes la chequeen. Y ahora, para pensar a largo plazo. Número 1. BofA. Las acciones obtienen mejores resultados en las recuperaciones y las materias primas al final del ciclo. Esto de aquí para que más o menos entiendan cómo deberían
tipo posicionarse a largo plazo. Esto de aquí no es una gráfica puntual, sino es una gráfica estadística que nos dice que es mejor estar invertidos en acciones en momentos cuando ocurre la recuperación, y cuando ya estamos llegando al final del ciclo es mejor estar en materias primas, commodities, minerales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una gráfica estadística que nos ayuda más o menos a entender esto. Número 2. Las materias primas son un mejor 40% que los bonos del tesoro. Normalmente tenemos la costumbre en que debemos de mezclar las acciones con los bonos para reducir riesgo. Y bueno, se habla mucho o es muy común escuchar esa famosa cartera 60-40, 60% acciones, 40% bonos. Pero en este análisis del BOFA nos dice que es mejor estar que ese 40% sea de commodities. Commodities, aquí estamos hablando de commodities en general, por si acaso. Y como tercer y último punto tenemos que el 90% de las veces evitamos recesiones y estanflaciones. Entonces esto es meramente estadístico y la probabilidad de tener una recesión o una estanflación es bastante baja. Así es que no deberíamos preocuparnos a largo plazo. Para terminar, esta sección del indicador del BOFA del Bull and Bear sube a 5.4. Nuevamente se ha mantenido en este rango. Bien, el siguiente tema, resultados trimestrales y datos macro. A nivel de resultados trimestrales, no tenemos compañías que muevan el mercado, pero sí hay compañías interesantes, por ahí Alibaba, hay varias compañías chinas también, JD, Baidu, y también compañías como Home Depot, Walmart, John Deere, Petrobras, por ahí también, por ejemplo, ¿no? Hay compañías interesantes. Y a nivel de datos macro, tenemos Estados Unidos, inflación. La inflación con el IPC, que va a salir el día miércoles, y el día martes tenemos el IPP, los índices de precios al productor. A nivel Europa, tenemos tasa de desempleo en Reino Unido, por ahí PIB en Europa, y tenemos también inflación IPC en Europa en el último día viernes. Pero en Estados Unidos, el día más importante de la semana va a ser sin duda el día miércoles por el tan ansiado dato del IPC, que según indican los analistas, pues este IPC sería positivo para el mercado. Bien, lo siguiente son las tablas de empresas seleccionadas de EPS, las proyecciones de los EPS, para que pues ustedes vean para qué les puede servir. Finalmente, el análisis técnico del SP500. Como saben, se cumplió la probabilidad de la semana anterior, que era más probable, pues debido a todo lo que estaba ocurriendo, que el SP500 se vaya hacia los 5.200 puntos. Esto era el escenario más probable. Ahora nos encontramos en un escenario un poco distinto, ya que tenemos dato de inflación que podría cambiar las cosas. Sin embargo, si lo que indican los analistas, que este IPC la inflación aquí va a reducir, por lo tanto va a ser positivo para las bolsas, pues esto de aquí podría generar que el SP500 vaya a buscar los 5.400 puntos. Y caso contrario, estas estimaciones que hacen los analistas pues no son las correctas, no son las adecuadas, lo más probable es que volvamos a buscar nuevamente los 5.100 puntos aproximadamente. En sí, el dato de inflación pues va a regir el movimiento que vamos a tener esta semana. Y bien, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Ha sido un video bastante rápido, bastante resumido. Recuerden que toda esta información de aquí la tienen de forma gratuita en la página web de ingenioinversiones.com en la sección de blog. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.